estructuralismo checo de la Escuela de Praga, fundada en 1926. Voy a hablar de uno de sus lingüistas más destacados, Jan Mukarovsky, nacido en 1891 y fallecido en 1975. Él hablaba de que no existía ninguna característica dada en un objeto para que sea considerado literario. Esto solamente estaba determinado socialmente, o sea, era la gente en una sociedad determinada, en una época determinada, la que iba a considerar qué era literatura. ¿Sí? No hay una característica que determine directamente que un texto es literario o no. Él no habla tanto de literatura como de arte, Jan Mukarovsky. Y él habla de que hay una esfera que es artística, una esfera del arte, de lo estético, y después otra que es lo contrario. Él pone de ejemplo la esfera que no es artística, habla de la parte jurídica, como para contraponerlo. Cuando él se refiere a la esfera artística, acá se pone en juego otros de sus conceptos, que es el concepto de dinamismo, como algo que no fue concebido, no fue pensado para hacer una obra literaria, puede llegar a serlo por determinismo social, puede llegar a convertirse en literatura, o por el contrario, puede ser expulsado o nunca haber ingresado a la esfera del arte. Y esto, para explicarlo, él habla de una antinomia dialéctica, que nosotros podemos relacionarlo, lo que años después lo trabajó Bourdieu con respecto al campo de la literatura, a los campos. ¿Por qué? Porque acá en la antinomia dialéctica también hay una tensión entre los que integran ese campo literario en este caso. Podemos hablar, por ejemplo, del canon, que siempre hay una puja por quiénes van a estar en el canon, pero todo esto va a tener que ver con lo que esté determinado socialmente. ¿Qué cosas influyen en la determinación social? Bueno, un claro ejemplo y muy conocido es el mercado. Las editoriales siempre van a influenciar en la sociedad para establecer qué es lo que se considera literatura, qué es lo que se considera culto, y que, por ejemplo, hace que no nos atrevamos a hablar de un escritor reconocido y decir que no nos gusta. ¿Por qué? Porque hay algo implícito determinado socialmente que dice que eso es literatura. Entonces, Jan Mukarovsky no piensa en el lector como un sujeto individual. Él siempre habla de lo colectivo, aquello que afecta socialmente en un tiempo determinado a una sociedad para establecer lo literario. La de Praga, o estructuralismo checo, fundado en 1926, estaba fuertemente influenciado por Saussure, por el curso de Lingüística General publicado en 1916. Entonces, ¿qué hace Mukarovsky? Él traza un paralelismo entre el signo lingüístico de Saussure, que tiene su significado y su significante, y él lo que hace es pensar esta estructura, este sistema del que habla Saussure, lo piensa pero en su concepto de arte. Él dice, bueno, el significado es la imagen mental, pero para el concepto de arte, el significado vendría a ser el objeto estético variable, que vendría a ser el portador de la función. Ahora vamos a ver por qué es variable. Y el significante, la imagen acústica para Saussure, es para Mukarovsky, en el concepto de arte, la cara material invariable, que él llama artefacto. ¿Cómo lo podemos pensar esto? Bueno, fácilmente lo podemos pensar como un libro de una época determinada, que lo tenemos hoy, lo traemos hoy a nuestro tiempo, la primera edición de un libro, de un clásico. Bueno, a ver, el artefacto va a ser el mismo, no va a variar, va a ser invariable, igual que el significante. Pero así como tenemos significantes que han cambiado su significado en el tiempo, bueno, lo mismo va a pasar con el artefacto. El artefacto puede ser el mismo, pero ya ha variado el concepto, el que es el portador de la función. Que fue un lingüista y un filólogo ruso que perteneció a la Escuela de Praga, cuando habla de la función poética o de la función estética, dice que este estudio no se limita solo al estudio de la estructura verbal, sino también con aspectos de la semiología. Él, cuando habla de la función poética, él dice que esta está inserta en lo que es el estudio de la lingüística. Por eso piensa que la lingüística
que la función poética es una parte de la lingüística. Entonces, en este aspecto semiótico del que él habla, que trasciende la estructura verbal, él dice que estos aspectos de la semiología pueden ser abordados por la lingüística y que tanto la lingüística como la función poética se estudian o se problematizan bajo dos aspectos. Uno es el sincrónico, que es el estudio de un periodo, un momento dado, pero que toma en cuenta aquellos aspectos del arte que influenciaron en este periodo, aquellos aspectos tradicionales que tuvieron influencia para que estos sean un clásico en un periodo determinado, en una fase determinada, y también el aspecto diacrónico, que él dice que la parte diacrónica es la suma de muchas fases sincrónicas, ¿no? Pero el estudio en la evolución de la lengua.